Vamos a tener una meditación en esta mañana, que la encontramos en Segunda de Timoteo. Es un texto muy conocido, que ya hemos meditado algunas veces. Vamos a mirar de sacar algunas enseñanzas que nos da aquí el apóstol Pablo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, los versículos del 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Vamos a sacar 5 enseñanzas en esta mañana, 5 enseñanzas que Pablo le da aquí a Timoteo. Son 5 versículos, 5 textos que aparecen. Os voy a decir de antemano. Primero le dice, aviva el fuego del don de Dios. Otro es, no te avergüences de dar testimonio. Otro es, participa de las aflicciones. El cuarto es, retén la forma de las sanas palabras. Y el último, guarda el buen depósito. Hay más que meditar en este texto, pero fijaros que son estos 5 y los vamos a ver a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios. Y quiere decir que cuando empieza el versículo 3, fijaros en negrita lo que hay puesto aquí, y esta es la base para hablar de esto. Testificando de Cristo. Vamos a hablar en esta mañana de testificar de Cristo. Y los consejos que le da Pablo a Timoteo aquí están en base a testificar de Cristo. Fijaros el primero. Primero lo encontramos en el versículo 6, que le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del don de Dios. Le iba a decir a Pedro que leyera como lectura devocional la parábola de los talentos, pero yo creo que es suficiente conocida, y yo creo que no es necesaria. La parábola de los talentos nos habla de que la enseñanza que sacamos de ellas es que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los creyentes, de los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, tiene un talento, mínimo un talento, tiene un don, tiene algo que ha sido dado, que le ha sido entregado. Un don es algo que se da por el Señor para ponerlo en práctica. Y en la parábola de los talentos sacamos muchas enseñanzas. Las enseñanzas es que esos talentos hay que ponerlos en práctica.
Y aquí Pablo redunda en esta idea: que avives el fuego del don de Dios. ¿Quiere decir esto que depende de nosotros que ese don que tenemos sea fuego o se apague? Puede apagarse el don que el Señor ha puesto en nosotros. En la parábola de los talentos lo vemos: al que no lo usó, al que lo enterró, al que dejó que se apagara su don, el Señor se lo quita, y el Señor en su sabiduría dice: y se lo doy al que tiene más. Al que más tiene, pues a ese se lo doy. Nosotros podemos tener nuestro don en algunos momentos en brasas. Podemos tenerlo en algunos momentos en brasas. Puede ser que lo tengamos ahí aletargado, que lo tengamos pero todavía en brasas. Pero lo que no podemos dejar nunca es que se apague el don que hay en nosotros. ¿Cómo podemos entonces prácticamente en nuestras vidas hacer lo que dice aquí Pablo? Avivar el don del Espíritu que hay en nosotros. En primer lugar, debemos evitar que lo que el Señor ha puesto en nosotros para servirle, para darle gloria a Él, se convierta en una rutina. En cuanto ese don que tenemos para el Señor se convierte en una rutina, en algo que hacemos sin pensar, en ese momento ese don empieza a apagarse. Me estoy refiriendo a no darle la importancia que tiene. Y quiero ser muy meticuloso en esto. Lo hemos dicho muchas veces y quiero recordarlo. El don que el Señor nos da no es que seamos buenos para conducir el coche. Es que yo tengo un don que con los coches me manejo. No. O sea, estamos hablando todo en base a lo que hemos dicho aquí, a testificar de Cristo. Con lo cual, los dones que el Señor deposita en nosotros son para testificar de Cristo. Cuando testificar de Cristo se convierte en algo que no nos emociona, cuando hablar a los demás de Cristo se convierte en una rutina casi sin sentido, cuando se convierte en algo que no es una vivencia y es algo primordial para nosotros, el don que el Señor ha puesto en nosotros puede apagarse. ¿Qué hacemos entonces para avivar? ¿Qué hacemos para avivar el don que ha puesto el Señor en nosotros? ¿Qué hacemos para hacer que quizá esas brasas se conviertan en llama para que estén ahí y den lo que tienen que dar y sea lo que tiene que ser? Bueno, pues cuando alguien tiene algo y es hábil en algo, lo que hace normalmente es pues mejorarlo, ¿no? Hemos hablado muchas veces que la palabra de Dios, el Evangelio de Dios es sencillo. El Evangelio de Dios es muy sencillo y necesita que nosotros lo prediquemos a las personas. Y necesita que lo prediquemos sin adulterar, con la sencillez que tiene. Pero también hemos hablado muchas veces de que debemos prepararnos para hacerlo, de que debemos prepararnos para poder hacerlo. Orar por el don que el Señor ha puesto en nosotros. He empezado al revés, quizá me surge una pregunta ahora que no me había surgido, pero la voy a hacer. Todos sabemos el don que tenemos, ¿no? A ver si va a haber alguien que diga: oye, yo no sé el don que el Señor ha puesto. Todos sabemos, ¿no?, el don que tenemos. Bueno, espero que sí. ¿Hemos orado alguna vez por ese don? ¿Hemos orado al Señor para que nos multiplique ese don? ¿Hemos orado al Señor para que ese don que tenemos no lo utilicemos para... Es que yo hablo bien y entonces, pues, oye, se me da bien, esto de comunicar. Es el don que hay en mí, es el Espíritu Santo, no es fruto mío, es algo que ha sido puesto en mí.
por el Espíritu Santo. ¿Le doy gracias al Señor por tenerlo? ¿Le doy gracias al Señor por conservarlo? ¿Le doy gracias y le pido al Señor que me impida dejar de hacerlo? Trabajar nuestro don. La parábola de los talentos nos habla de trabajar nuestro don. Se les dieron los talentos y cada uno trabajó sobre ese talento. Luego veremos algo también, el tema del trabajo. Pero es necesario ejercitar y poner en práctica el don que el Señor nos ha dado. Ponerlo en práctica en nuestras vidas, no olvidando nunca que no es mérito nuestro. Hay una canción del quinteto, que a mí me encanta el trozo ese que dice, que a veces nos hace sentir mal, pero es que es así. Dice, y si poco o mucho vales, sea poco o sea mucho, es para gloria de Dios. Y no es por ti, sino por lo que el Señor ha puesto en ti. Y es una bendición que el Señor nos permita tener dones para Él. Es una bendición. Se nos dice que en esa escala somos superiores ¿a quién? ¿A los ángeles? Somos superiores a los ángeles. Ellos no pueden predicar la palabra de Dios como podemos hacerlo nosotros. Nosotros tenemos esa misión. Ellos están sirviendo al Señor, pero nosotros tenemos el gran privilegio de poder testificar de Cristo. Que nuestro don del testimonio de Cristo jamás se apague. Te aconsejo, no te lo digo yo, te lo dice Pablo, te aconsejo que avives el don, el fuego del don de Dios que ha puesto en ti. Vamos a seguir avanzando. Otro consejo que le da Pablo aquí a Timoteo. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ayer en la reunión de FIEIDE se presentaron dos ministerios que ya están activos, GBU y JPC, y los chicos que vinieron de JPC decían que la juventud hoy en día, que está en los colegios y testifica de su fe, casi roza el bullying lo que les hacen. Es terrible hoy en día la dureza con que los niños y jóvenes se tratan hoy en día. Fijaros qué tontería. Le compré el otro día una mochila a mi hijo del Mickey. Una mochila del Mickey, tiene 5 años, tampoco. Papá, que me dicen niño bebé, chupete ya la cuna. He tenido que inventarme ahí algún invento. No, hijo, es que ellos tienen envidia de tu mochila. Pero es terrible realmente cuando nuestros hijos en el colegio dicen que creen en Dios. Y ya no solo por sus compañeros, sino incluso por sus profesores. Es terrible lo que están pasando, y este chico lo decía. Es una etapa dura de su vida, tenemos que estar con ellos, tenemos que apoyarles, tenemos que pedir al Señor que esté con ellos para que ese testimonio sea vivo. Pero los que ya somos más mayores, y ya no vamos al colegio, tenemos que avergonzarnos de Cristo, tenemos que avergonzarnos del Evangelio. Hay 2 cosas que quisiera tratar sobre esto. En primer lugar, se nos dice en la palabra de Dios que somos probados. Somos probados. Dice, y la prueba produce paciencia. Y la paciencia no avergüenza. No nos avergonzaremos nunca del Señor porque lo notamos día a día en nuestras vidas. Porque es un ejemplo en nuestras vidas. Porque es una vivencia en nuestras vidas. Y no podremos avergonzarnos nunca del Señor, porque Él no avergüenza. Nos lo ha demostrado. Y conforme vamos
haciéndonos mayores y pasan los años, nos va demostrando cada día más que el Señor no avergüenza. Pero hay otra parte también, que es el testimonio. Luego lo veremos también, el tema del testimonio. Pero no te avergüences, no te avergüences. Pero ¿cómo vamos a sentir vergüenza, hermanos? Si es que es ridículo hoy en día lo que hay. Es que es ridículo. No quiero entrar en... Ayer estábamos viendo Eurovisión. No sé. Hermano, esto es terrible. O sea, pero aquí nadie se avergüenza de nada. Es que no hay vergüenza. Y nosotros vamos a avergonzarnos del Señor. Pero si aquí no se avergüenza nadie de nada. Al contrario, lo defienden. Y nosotros nos vamos a avergonzar de testificar del Señor. Por Dios, es que esto es el mundo al revés. ¿Cómo nos podemos avergonzar nosotros del Señor? Y ya no quiero, pues eso, compararlo con otras cosas, pero es que claro, si es que es ridículo. Y nos da vergüenza a veces decir en el trabajo que vamos a la iglesia los domingos. Los domingos voy a ir. Los domingos pasé por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde. Pues sí, es mi vida. Es mi vivencia y no me avergüenzo. No me avergüenzo del Señor. No me avergüenzo de testificar del Señor. Pero cuidado. Cuidado porque la vergüenza puede venir porque nuestro testimonio no sea el correcto. Ahí sí que puede venir vergüenza. Porque no estemos actuando conforme a lo que decimos. Y eso se nos va a poner delante de la cara. Eso siempre. Ya si no es nuestro, también. Siempre alguien ha visto un reportaje o algo que nadie ha visto en el mundo, yo sí, de unos creyentes que estafaron. Siempre hay algún ejemplo, siempre. Satanás está interesado en que haya ejemplos de este tipo. Hay una chica en mi trabajo que llevamos tiempo intentando, orando. Le vendieron una furgoneta, se la vendió, dice, me ha vendido un evangélico. Y me dijo, yo no miento. Y no tenía seguro, lo trincaron y 500 euros le han puesto. Digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Siempre hay un ejemplo, siempre hay una anécdota. Mi vida, mi testimonio personal en mi trabajo es ejemplo de mi vida en Cristo. Si no, sí que puedo sentirme avergonzado, pero no por culpa del Señor, sino por mi culpa. El trabajo es el trabajo, ¿eh? No podemos actuar igual en el trabajo que aquí, porque si no, a mí ya no me pueden tomar más el pelo, pero nos tomarían el pelo, ¿eh? Fijaros, lo hablaba con Pedro antes, él me ha recordado una cosa que yo no me acordaba. Hay un librito muy pequeño, hay más, ¿no? Se pueden... Sí, El Gran Abismo se llama. Nada, es solo esto, ¿eh? El Pedro me recordaba que en Rosas hicimos hace unos años algo también parecido, que se llamaba Imagina. Y dice, la separación entre lo sagrado y lo secular, el mayor desafío que la Iglesia enfrenta. La diferencia y la separación que hacemos entre lo que es de Iglesia y lo que es de fuera. Nuestra vida cambia si estamos en la Iglesia o si estamos fuera. La palabra de Dios no dice eso, ¿eh? En la palabra de Dios se nos dice, trabaja en tu trabajo como para tu jefe, no, como para el Señor. ¡Oh! Si trabajo en mi trabajo como para el Señor, me explotan. Hermanos, trabaja en tu trabajo como para el Señor. Y lo que hagas, que sea como para el Señor. Dejadme leer solo algunas preguntas que este autor dice aquí. Fijaros, dice, ¿cómo es que hay algunas preguntas que él se hace, ¿cómo es que el 50% de los cristianos afirman no haber oído nunca un sermón sobre el tema del trabajo? Se supone que esto es una estadística, ¿eh? No se lo inventa. ¿Cómo es que oramos para que los adolescentes se comprometan con misiones de corta duración en el extranjero, pero no con una labor continuada de compromiso en su instituto?
hay varias, ¿eh? ¿Cómo es que las canciones de alabanza actuales apenas hablan de las dificultades y los retos en la misión en el mundo? Es que son antiguas, ¿eh? Trabajar y orar en la viña. Trabajar y orar. Sí, mi anhelo es orar y ocupado siempre. Hombre, ocupado siempre estar, no, porque yo quiero tiempo para mí. Es que ya hasta nos da vergüenza cantar estos coritos y estos himnos. Estar cantando lo que hemos dicho. Antes ha salido uno, ¿eh? Dice, ¿necesitas a alguien? Aquí estoy yo. Aquí está mi tiempo y aquí están mis horas. Pues es que te dan ganas de no cantarlo. Señor, aquí estoy yo, aquí está mi tiempo y aquí están mis horas. Cógelas. Ese es nuestro testimonio. Ese es el testimonio que se ve en el trabajo. Ese es el testimonio que sorprende en el trabajo. Yo tengo las mismas pocas horas que tú, porque trabajando de tarde, macho, la mañana pasa muy rápido y tal, y tú la dedicas a... Ese es el testimonio que se ve en el trabajo. Ese es el testimonio que nos da pie a decir, es que Jesús vive en mi vida. Es que Jesús está presente en mi vida. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Vamos a avanzar. Hay otro más que dice, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Hombre, pues yo prefiero participar de las alegrías, ¿no? Dice, reír con los que ríen, bien, llorar con los que lloran. Bueno, participa de las aflicciones. Y a veces dices, no mires, porque si miras entrarás, y si entras, pringas. Y a veces vamos, como los caballos estos que, para evitar, buen samaritano, ¿qué hacía ahí el buen samaritano? Claro, los otros tenían trabajo, el buen samaritano estaba allí en tiempo de contemplación. El buen samaritano tenía trabajo también, ¿eh? Seguro que él mismo, igual que los demás. Pero por pararse, ¿qué le pasó? Tuvo que perder medio día cogiendo a aquel hombre, llevándoselo. Luego igual el hombre tenía sangre, todo lleno de sangre. Ahora tengo que ir a casa, me tengo que cambiar, porque claro, yo voy al trabajo. Y encima pasta también, que le costó. Tuvo que pagar. Y aquel hombre, quizá, podía haber dicho, anda que me ha salido bien hoy, pararme a socorrer a este hombre. He perdido el día, he tenido que poner dinero. Participa de las aflicciones. Y hermanos, ¿qué os voy a decir? ¿Hay aflicciones? No, casi ninguna. ¿Hay aflicciones? Muchas. Muchas aflicciones, de todo tipo. Quizá las que más nos preocupan, las económicas, son las que menos problemas tienen. Quizá hay otras aflicciones peores, en las cuales a veces solo podemos decir, mira, es que no puedo ayudarte en esto. Solo puedo decirte que si necesitas hablar, si necesitas llorar, pues lloraré contigo. Participa de las aflicciones. Esto crea comunión. Comunión los unos con los otros. Claro, Pablo aquí le dice a Timoteo, yo estoy preso. Y lo más normal, decimos que los niños en el colegio son despiadados, pero los mayores también somos... ¿Y ese es tu Dios? ¿El que te permite que te haya pasado eso? ¿Tú no eras una persona de iglesia? ¿Tú ahora sigues siendo una persona de iglesia después de lo que te ha pasado? Después de lo que te ha pasado a tu padre, a tu madre, a tu hijo. Son momentos duros. Pero volvemos a decir lo mismo de antes. Ahí realmente es donde damos testimonio vivo. Testimonio vivo. Participa de las aflicciones.
es una bendición. Y os lo digo así, y el Señor quiera que no me vengan, pero es una bendición participar de las aflicciones de los demás, porque vemos la mano del Señor. Vemos la mano del Señor de una manera que no la vemos de otra forma. Vemos la mano del Señor actuando, y eso nos da confianza. Hemos visto 3, vamos acabando ya, nos quedan 2 más. Y ahora el versículo 13, Pablo le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. No retén las palabras que de mí oíste. No le dice eso, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Habéis hecho copias de llaves? Sí, ¿no? Casi todo el mundo, Dice, yo hago copia y el otro hace copia de mi copia y copia de mi copia, copia de mi copia, y cuando es, oye, pues no abre. Dice, oye, pues si he hecho copia de la tuya, Ya, pero es que la mía ya había hecho 15 copias. Dice, mejor haz copia del original. Mejor haz una copia del original y seguro que será más fiable. Tenemos el original, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. No la, ¿cómo decirlo? No la adulteremos. Hemos llegado a oír barbaridades. Yo he llegado a oír barbaridades de cosas que aparecen en la palabra de Dios. De personas que se escudan en cosas que aparecen en la palabra de Dios para defender lo indefendible. Pero es que retener, la palabra retener implica esfuerzo, implica trabajo, implica acción. Retén la forma de las sanas palabras. Tenlo siempre en tu mente y va a costar. Vas a tener que hacer una acción para poderlo retener. Estas sanas palabras es lo que hizo Lutero en su momento. Dijo, todo esto que estoy yo escuchando, todo esto que he escuchado toda mi vida, es que luego acudo a la palabra de Dios y no lo veo. ¿Es la palabra de Dios nuestra norma? ¿Lo pasamos todo por el tamiz de la palabra de Dios? Hay muchas personas que dicen, el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto y prácticamente pocas enseñanzas podemos sacar de él. ¿Pero estamos tontos o qué? O sea, ¿realmente creemos que hay algo en la palabra de Dios que no es bendición para nosotros? Cuando hablamos de la predicación expositiva, como Pedro nos hacía, de la vida de David, es que nos damos cuenta que incluso de las genealogías sacamos enseñanzas. Llegamos a una genealogía cuando leemos la Biblia y decimos, esto ya... El libro de Números, bastante olvidado, porque, ostras, pues incluso eso que hay ahí, está puesto para nuestro bien, para sacar enseñanza de ello. Toda la palabra de Dios, vista desde el prisma que sabemos cuál es. ¿Cuál es el prisma de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? ¿Que el mundo se creó en 7 días de 24 horas y las horas de 60 minutos? Lo que nos dice la palabra de Dios es que Jesucristo ya estaba predestinado que viniera a morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y que solo en Él hay vida y hay esperanza. Y que Él es el único camino que nos lleva a Dios. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos eso, que es la esencia de la palabra de Dios. Que solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Y eso es lo que se necesita, es lo que necesita el mundo hoy. El mundo no necesita que le expliquemos si el diluvio, si no el diluvio. El mundo lo que necesita saber es que Cristo tiene salvación.
hoy, porque su brazo se cortará en algún momento para salvación. Y de momento se nos dice que su brazo no ha sido cortado para salvación. Prediquemos la palabra con la forma, se nos dice aquí, con la forma original, con la forma que tiene, que es la palabra sencilla que hemos dicho antes. Cristo está a la puerta y llama y quiere tener relación contigo, quiere que tengas de nuevo relación con el Padre. Y esto es lo importante de la palabra de Dios y esto es lo que debemos guardar. Y todo lo demás se sale de aquí. La palabra de Dios nos enseña eso y es donde debemos hacer hincapié. Y volvemos a lo que decíamos antes. Todo visto desde el prisma de testificar la palabra, de testificar de Cristo. Y ya el último consejo que le da Pablo a Timoteo dice, guarda el buen depósito, no voy a ser malo, voy a seguir, por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Iba a haceros el truco, de guarda el buen depósito. ¿Alguien puede guardar el buen depósito? ¿Alguien se ve capaz de guardar lo que el Señor pide de cada uno de nosotros? Me voy a hacer el propósito de guardar todo lo que el Señor pide de mí. Pablo dice que lo intentó, por lo menos lo intentó, dice que casi se vuelve loco. Dice, y encuentro que cuando intento hacer lo bueno, me doy cuenta de que me sale lo malo. Y yo intentaba hacer lo bueno, y encuentro esto en mí, y al final descansa en Cristo. ¿Qué es lo que se nos dice aquí? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo importante. El Espíritu Santo que mora en nosotros va a hacer que guardemos el buen depósito. Señor, ayúdame a guardar ese depósito que has puesto en mí. Bien, bueno. Señor, que tu Espíritu Santo esté en mí y así guardaré el buen depósito. Estoy seguro que guardaré el buen depósito si tu Espíritu está en mí, si tu Espíritu vive en mí. Este guardar implica muchas cosas. Implica muchas cosas que antes comentábamos. Perseverancia, compromiso. Perseverancia y compromiso es que son dos palabras. Perseverancia. Perseverancia es lo que yo no tengo cuando empiezo a hacer régimen. Perseverancia es que me falta. Dice, solo me falta eso, pues ya me falta todo. Perseverancia. Compromiso. ¿Compromiso con quién? Con el Señor no, No os comprometáis con el Señor. Damaris y Loli fueron a hacer un curso en el hospital evangélico, ¿de qué era? De voluntariado para el campo, pues por allí para el hospital evangélico, voluntariado. Dice, oye, mira, no os comprometáis, esto no es un ministerio, esto no es para el Señor, esto es algo que hacéis porque vosotros queréis. Es algo que os vale para vuestra vida, pero no, oye, esto para el Señor no. ¿Por qué? Porque si es para el Señor, cuidadito si es para el Señor. Hay textos en la palabra de Dios que a veces, hay uno que me pone los pelos de punta. Dice, cuidado con caer en las manos del Dios vivo. Cuidado con comprometernos con el Señor en algo. Porque si no lo cumplimos, vamos apañados. Entonces es mejor comprometerse con los hombres. Porque si un día no me apetece, pues oye, no voy, que tampoco pasa nada. Pero si me comprometo con el Señor, voy a tenerlo aquí. Perseverancia, compromiso, amor. Dice, bueno, esto es fácil. Este es fácil, el amor. Amor. Y no vamos a hablar, si es que lo hemos hablado muchas veces. El amor es lo que nos compromete realmente. El amor es lo que nos compromete.
El amor a Dios es lo que nos compromete con Él. El amor a Cristo es lo que nos compromete con su Evangelio. Y el amor a los hermanos es lo que nos... ¿Veis? Ya está. Podía haber empezado diciendo amor y me salto todo el... Hubiéramos acabado antes. El amor es lo que nos compromete. Hay un texto que a mí me encanta. Vamos a acabar con él. Josué, ya sabéis, ¿cuál es? Josué 1, del 5 al 9. Fijaros qué gran promesa le hace Dios a Josué aquí. Y fijaros realmente qué palabras, que para nosotros yo sé que no son extrañas. Pero hay mucha gente que sí, que las nota extrañas. Nadie, y esto es palabra de Dios, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y yo podría decir, perdonadme, como estuve con Eduardo y Loli, tus padres, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar la ley, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué promesa más grande. Que el Señor nos bendiga.